Buenos días, mi nombre es Adrián Gavilanes y voy a explicar el módulo de resultados del proyecto de Sistema de Laboratorio Clínico. Vamos a ingresar al sistema e ir al apartado de resultados. Empezaremos por registrar. Como podemos ver, aquí se despliega un combo box con las órdenes disponibles. Al seleccionar una, se autocompletan los campos de cédula, paciente, edad y médico. Nosotros ingresamos lo que es el laboratorista, en este caso ingresaremos Jenny, y el valor del examen, en este caso 100. Al darle al botón de guardar, se le mostrarán las confirmaciones en caso de ser exitoso y se habilita automáticamente el botón de imprimir. Clicando este podemos seleccionar dónde guardar el comprobante y el comprobante se genera automáticamente y se abre automáticamente. Como podemos ver, aquí está el informe de resultados con el examen que acabamos de ingresar, el resultado y la referencia. Ahora, en la base de datos vamos a comprobar que se haya actualizado. En este caso vamos a darle a seleccionar las primeras 1000 filas de nuevo para que se actualice y como podemos ver, se está ingresado el nombre que acabamos de crear, en este caso Jenny, con estado activo. Asimismo podemos ver con detalle el resultado para seleccionar las primeras 1000 filas y podemos ver que está ingresado el valor resultado de 100 que acabamos de crear. Vamos a explicar el funcionamiento detrás de todo este proceso. Todo comienza aquí en el botón guardar. En el botón guardar, nuestra prioridad es la validación y captura de datos. Primero aseguramos que el usuario haya seleccionado una orden e ingresado el nombre del laboratorista. Luego recorremos la tabla para extraer la información y convertirla en dos listas simples, una de exámenes y otra de resultados. El paso decisivo ocurre dentro del for, donde se llama al controlador enviándole las listas crudas para que procese el registro. Todo esto se protege con un bloque try catch y solo si el controlador confirma el éxito, limpiamos el formulario y habilitamos el botón de imprimir. Vamos a proceder al controlador. Ahora, en controlador está el método de registro de resultados. Este actúa como un muro de contención. Su trabajo no es simplemente recibir datos, sino que también valida que la orden no esté aplicada y que la cantidad de resultados sea exacta comparada a la orden original. Aquí ocurre la transformación dentro del for. Utilizamos este ciclo para recorrer cada examen de la orden original y cruzarlo con la lista simple que llegó de la vista. De esta forma garantizamos que cada resultado encaje perfectamente con su objeto examen correspondiente antes de guardar. Bueno, ahora seguimos con el método de registrar resultados BDD. Este método, con el objeto ya validado, toma el relevo para encargarse de la gestión técnica. Su responsabilidad en sí es abrir un canal seguro con SQL Server y delegar la inserción a la capa de datos. Como podemos ver, ahora vamos a ir a la capa de datos y en esto lo vital es el orden. Primero abrimos una transacción y registramos el resultado principal, como podemos ver aquí. Como el ID se genera automáticamente, lo capturamos con un scope identity y lo usamos para guardar cada uno de los detalles aparte. Usamos un commit para confirmar si todo funcionó perfectamente, o sea, el commit solo se usa si se confirma que todo funcionó perfectamente, o si no, se usa un rollback para cancelar todo si hubo algún error, evitando de esta manera datos basura. Ahora seguiremos con lo que es el módulo de resultado, en este caso listar. Como podemos ver, se llena automáticamente con los resultados que estén en la base de datos y tenemos aquí dos filtros. Uno es el nombre del paciente, que podemos buscar directamente con el nombre del paciente, y otro es el nombre del laboratorista. Si le damos a limpiar también se limpia completamente y se vuelve a llenar la tabla con todos los resultados disponibles. Podemos buscar por el nombre del laboratorista y así mismo le damos a limpiar y se vuelve a llenar la tabla. También tenemos lo que es el botón imprimir PDF, que funciona tal como un registro. Seleccionamos la ruta, le damos a guardar y se abre automáticamente después de haberse generado. Como podemos ver, aquí están los resultados entregados y activos en este caso. Ahora, para explicar la funcionalidad del listar, en este caso debemos ir directamente al controlador. En el método de llenar tabla, lo primero que hacemos es asegurar que tenemos los datos más recientes llamando a consultar resultados BDD. Este método lo explicaré más adelante. Por siguiente, limpiamos en Data Grid View, verificamos mediante un if que la lista tenga datos y después de eso usamos un for each para recorrer la lista de resultados. Dentro de este if de aquí, validamos si el nombre a buscar es vacío o nulo, mostrará todos los registros. En cambio, si escribió algún nombre, mostraremos los que coincidan con él y llamaremos a los datos que se necesiten. Bueno, en el for, aquí vamos a concatenar varios resultados, ya que una orden puede tener varios exámenes y distintos resultados. En el método consultar resultado BDD, instanciamos la conexión y la clase de datos. Verificamos la conexión y si la respuesta es 1, todo está bien. Dentro de este if, llamamos al método consultar resultados de la capa datos para llenar nuestra lista y cerramos la conexión. En tal caso que la respuesta fuera 0, se mostraría el mensaje de error que devolvió la base de datos. Bueno, vamos a ir al método consultar resultados y como podemos ver en este método preparamos un select con varios inner join. Esto sirve para no traer solamente el ID, sino también lo que necesitemos, en este caso, nombres del paciente, del examen, las referencias en una sola consulta, y tomando en cuenta que vamos a filtrarlo por solo los que están activos con el where estado A de activo en este caso. Ahora, dentro del while usamos find para revisar si el objeto resultado ya existe en nuestra lista. Si este es nulo, significa que es nuevo, por lo tanto creamos el objeto y llenamos los datos generales como lo que paciente, laboratorista y los agregamos a la lista. Bueno, fuera de esto de aquí, fuera del if, creamos y agregamos detalle resultado. La consulta SQL en este caso devuelve varias filas para una misma orden, así que se van acumulando y se irán acumulando todos dentro del mismo objeto resultado. Ahora vamos a explicar lo que es el botón imprimir o el evento del botón imprimir. En este caso, como podemos ver aquí, el botón generar PDF, primero configuramos el Save File Dialog para que solo acepte archivos PDF. Generamos un nombre por defecto y incluimos la fecha actual con el datatime.new. Now.
Bueno, aquí después se elige la ruta y se da clic en guardar. Una vez hecho eso, se entra al try y capturamos la ruta elegida y se la enviamos al método generar PDF que está aquí. Dentro de este método generar PDF, como podemos ver, es bastante directo. Simplemente instanciamos nuestra clase y le enviamos la ruta del archivo y la lista de resultados completa. Vamos a ir al método generar PDF de acá, de datos PDF resultado, y lo que podemos ver aquí es que primero configuramos el lienzo. Vamos a configurar la hoja en horizontal para imprimir una tabla ancha. Creamos una tabla con 5 columnas y definimos los encabezados, en este caso ID, paciente, laboratorista, fecha y resumen de exámenes. Entonces, en este for recorremos la lista de resultados y por cada resultado vamos a mostrar sus exámenes. Como pueden ser varios, usamos un book interno para concatenar los detalles de los exámenes en un solo texto. Con esto listo, agregamos la fila completa del PDF. En este caso agregamos ID, paciente, laboratorista, fecha y los exámenes. Por último, usamos un bloque finally para asegurar que el documento se cierre y se guarde correctamente. Ahora continuaremos con el proceso de eliminar de resultado. Como podemos ver, se abre la lista de todos los resultados disponibles y si seleccionamos en este caso el resultado 5, le vamos a eliminar. En el momento de darle así, se va a ver que el resultado está desactivado. Como podemos ver, el ID del resultado es el 5, se va a actualizar la tabla automáticamente y el resultado ID será eliminado. En nuestra base de datos podemos ver cómo en este caso resultados se habrá actualizado. Si le damos a revisar las primeras 1000 filas, vamos a ver que en la tabla, en este caso del ID 5, que es la que acabamos de actualizar o eliminar, pasa su estado a ser inactivo. Y por lo tanto ya no se va a ver en lo que es las tablas o las listas que están en el tiempo de ejecución del código. Ahora, la lógica detrás de esto funciona de la siguiente forma. Primero vamos a ver el botón de eliminar. En el botón de eliminar, primero verificamos que el usuario en realidad haya seleccionado una fila mediante el if. Si es así, se captura el ID de la columna, en este caso col_id, y le pasamos ese ID al método eliminar resultado. Por último, refrescamos la tabla llamando al método llenar tabla, recordando que en llenar tabla llamamos también al método consultar base de datos. Por lo tanto, la tabla llenada va a ser siempre con los datos actualizados de la base de datos. También limpiamos lo que es la tabla o el listado, la selección de la tabla. Bueno, vamos a proceder al método de eliminar resultado. Como podemos ver en el método de eliminar resultado, usamos first or default para encontrar el objeto en nuestra lista dentro de memoria. Bueno, esto es para poder mostrarle al usuario el nombre del paciente en un mensaje de confirmación, simplemente para evitar que borre algún registro equivocado por equivocación o por error. Dentro del if, si el usuario confirma con un sí o con un dialog result yes, llamamos al método eliminar resultados bd para actualizar la base de datos y removemos el objeto de nuestra lista local. En este caso vamos a ir a eliminar resultado bd, que está aquí. En este método simplemente instanciamos la conexión y verificamos que el puerto esté abierto y por consecuente delegamos la tarea a la capa de datos en el método eliminar resultado de datos res. No olvidemos que hay que cerrar la conexión para no dejar procesos colgados en el servidor. Bueno, vamos al método de eliminar resultados de la capa datos y como podemos ver en este método de la capa datos no usamos un delete, sino un update. Esto se hace para cambiar el estado de activo a inactivo. Esto de aquí se conoce como borrado lógico, donde el dato simplemente deja de ser visible para el usuario, pero sigue existiendo dentro de la base de datos por cuestiones de seguridad y auditoría. Para ejecutar esto usamos lo que son parámetros, en este caso resultado ID, para evitar la inyección SQL. Y por último, en el try ejecutamos la orden con execute non-query, ya que no esperamos datos de vuelta. Por último, vamos a seguir con la ventana de editar sobre resultados. Bueno, en esta ventana podemos ver que tenemos un TXT donde podemos buscar por pacientes, en este caso vamos a buscar por el nombre, y se nos muestran los 3 pacientes distintos que tienen ese nombre. En este caso podemos seleccionar uno y al darle a editar datos se van a autollenar o a completar los datos. En este caso hay 2 que están bloqueados porque no se pueden editar aunque lo intente, y lo único que puedo editar yo en este caso del resultado es el nombre del laboratorista, que vamos a cambiarlo a Macías. Y también el valor editable, el valor del resultado. Vamos a ponerle en 75. Le damos clic en guardar cambios y podemos ver que el resultado se ha actualizado automáticamente en la base de datos. Listo. También podemos darle a limpiar selección y podemos ver cómo se limpian los datos aquí. También podemos darle a limpiar y se vuelve a llenar los datos acá. Ahora pasemos a la base de datos. Ahora en la base de datos vamos a darle a ejecutar para ver cómo se actualizó este momento. Como podemos ver, el laboratorista aquí dice Macías, ya no es Jenny. Y también en detalle resultado podemos ver que el valor del último examen que acabamos de crear es de 75 y ya no es de 100. Ahora veremos la lógica detrás de todo esto. Bueno, para esto vamos a ver primero lo que es el botón del evento guardar cambios o guardar clic. En este botón, lo que primero que hacemos es capturar el ID del resultado y el nombre del avatarista que se editó. Creamos una lista de valores de exámenes y recorremos fila por fila el Data Grid View de edición. Usamos este operador de aquí, o 2 signos de pregunta,
para asegurarnos de que si una celda está vacía, se guarde como una cadena vacía y no nos dé errores por números. Por último, llamamos a guardar edición en el controlador y también en el if, si la respuesta es un OK, se mostrará el mensaje de éxito. Pasaremos a guardar edición en el controlador y aquí más actuamos como un filtro de seguridad al inicio. Validamos cosas básicas como que es el nombre del laboratorista no esté vacío e intentamos convertir el ID como un type parse. Bueno, si el ID no es un número válido, detenemos todo en el mismo momento para evitar errores posteriores. Una vez que tengamos un ID válido, buscamos el objeto real en nuestra lista dentro de memoria. Comparamos la cantidad de valores nuevos con la cantidad de exámenes que tiene el resultado original y no se podrán guardar si faltan respuestas o si sobran. Dentro del bucle for lo que hacemos es recorrer los detalles y validamos que ningún valor individual sea vacío o esté vacío. Y por último, y siguiente actualizamos el objeto en memoria. Finalmente, con el objeto ya modificado y actualizado, llamamos a lo que es actualizar resultados BDD. Vamos a ir a ese momento de ahí. Aquí lo único que hacemos es instanciar la conexión y verificar el acceso. Por último, dentro de aquí, del if, llamamos al método actualizar resultados de la capa de datos y le pasamos el objeto nuevo resultado completo y la conexión abierta. Ahora vamos a ir al método de actualizar resultados de la capa de datos. Y aquí lo primero que hacemos es iniciar una transacción SQL o una begging transaction. Bueno, primero actualizamos la tabla de resultados por si cambió el nombre del autorista, por si se cambió. Y hasta aquí es un update totalmente normal. Pero para detalles, lo que hacemos en cambio es desactivar todos los detalles previos a este resultado. Una vez desactivado, recorremos la lista de valores nuevos e insertamos nuevos detalles o los detalles que se editaron, entre comillas, se insertan aquí con el estado activo en este caso. Finalmente, si todo esto funciona sin ningún error, se ejecutaría un commit para guardar los cambios. En cambio, si algo falla en el momento de ejecución, el catch lo que va a hacer es ejecutar un rollback y el rollback va a dejar la base de datos intacta como si no hubiera pasado nada. Por último, mostraré lo que es el acerca de, en este caso, el autor. Como vimos, como podemos ver aquí, es un acerca de dinámico, un formulario dinámico. Aquí se muestra en este caso, en este proyecto, si se alcanzó a juntar o si se completó la conexión entre módulos, cada uno con su base de datos, cada uno funcional a la base de datos creada y sus métodos. Aquí podemos ver los distintos autores de este proyecto, en este caso mis compañeros de grupo y mi persona. Podemos ver el nombre, el apellido, el correo institucional, el módulo del que estoy encargado, en este caso módulo de resultados, y una pequeña descripción de este, en este caso procesamiento y entrega de resultados clínicos. Es un módulo destinado a registrar valores obtenidos en pruebas, listar análisis, editar conclusiones diagnósticas, eliminar registros incorrectos, en este caso mediante un eliminado lógico, y generar informes finales para el paciente. En este caso, generar informes son la generación de PDF, en registrar y listar, junto a una foto en formato binario. Gracias.